tardes o noches tengan todos ustedes, todas también. Vamos a recuperar, o no recuperar, vamos a tratar de seguir por aquí las clases de filosofía política que comenzamos por ahí en algún aula de la UAP. Han pasado muchas cosas, eh, eventos muy importantes, eventos que han marcado nuestro escenario contemporáneo, el salón de clases, nuestro medio, son, ustedes lo saben, la situación de violencia en el país, el paro que hubo por parte de muchos de ustedes para protestar por esa situación en la universidad, en el Estado y en el país. La marcha feminista y el paro feminista, y los dos están, yo creo que, muy entrelazados. Y bueno, ahora finalmente el aislamiento de los que podemos, o la medida que podemos, sobre el coronavirus. Entonces, vamos a hacer este experimento. Les digo, yo me siento raro, me siento bastante raro estando aquí frente a la cámara. Ustedes probablemente no, van a estar viendo un video más, pero supongo que lo que va a hacer la diferencia será la participación. Bien, les recuerdo dónde nos habíamos quedado. Estábamos leyendo un texto bueno, son dos intervenciones de un, llamémoslo debate, que en realidad no tiene nada de debate, pero bueno, ese fue el formato entre Slavoj Žižek y Alain Badiou. Se trata de un encuentro que se llamó Filosofía y Actualidad, y los dos están tratando de definir lo que entienden por filosofía y cuál es la relación muy hegelianamente, con la época y con los acontecimientos, y muy especialmente con el acontecimiento. Entonces, habíamos visto ya la primera parte, la intervención de Badiou, y muy en su tónica, lo que hace Badiou es presentar de manera más o menos esquemática y muy sintética los puntos principales de su filosofía, que significa el sujeto, la verdad, el acontecimiento. Claro, son nociones que vimos de manera muy general, pero que se queden ahí simplemente apuntadas. Y ahora toca el momento de Slavoj Žižek y su intervención. Lo interesante es saber vamos a ver cómo empieza. El título que se queda en la intervención es: La filosofía no es un diálogo. Y desde luego está aludiendo al hecho de que él no está dialogando con Badiou. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa eso? Creo que la forma de comenzar a entender la posición de Zizek y introducirnos a su pensamiento, a su forma de razonar, es tomar el inicio de toda su intervención, y que se queda como título, a saber esto: la filosofía no es un diálogo. Es decir, la filosofía no está hecha para que uno salga cada vez que pasa algo en los medios de comunicación, cada vez que sale algo en los periódicos, cada vez que sale algo en la televisión, cada vez que algo que la opinión pública considera una noticia, deba ser abordado. En otras palabras, el filósofo no es un comentador. No es un comentador, no es un talk show, no es tampoco Chumel, sin crítica de ninguna clase al Chumi bebé. Eh, pero lo importante es que si el filósofo no hace, o la filósofa no hace, no está en un diálogo, es porque está en un tiempo distinto. La actualidad, por lo tanto, no se define en términos de inmediatez. No, el pulso del presente o de una época no está dado necesariamente por lo que sucede en los medios. No quiere decir que no tenga nada que ver. Lo que quiere decir es que no está dado por el ritmo al cual suceden las noticias. Eso significa que la filosofía tiene que darse un tiempo y tiene que marcar su propio tiempo, que es el tiempo de la reflexión. Y eso, repito, no significa que no haya urgencias, no significa que no haya coyunturas, y qué mejor ejemplo que las que están ahora. Pero hay que distinguir muy bien el carácter de urgencia de algo que no es una coyuntura, y una coyuntura que no tiene más existencia y más temporalidad que su relevancia evanescente del instante, y que aparece en los medios de comunicación, en un mensaje de Twitter, en un mensaje de WhatsApp o lo que sea. Por ejemplo, rápidamente para decirlo, respecto a los tres temas
que nos ocupaban y que mencionaba al principio del video, el paro que hubo en la universidad no es en absoluto una coyuntura. Es decir, el paro constituye la coyuntura, pero todo lo que está detrás, todo lo que ha venido sucediendo, lo que se ha convertido la universidad, lo que se ha convertido los alumnos, alumnas, los profesores, profesoras, la educación, los marcos de la educación, qué se entiende por filosofía, si se hace filosofía o no en la universidad, todo eso desde luego que no es una coyuntura, constituye un fondo, y un fondo que no se aclara, desde luego, en los últimos años, es algo que se arrastra probablemente desde un siglo atrás. Lo mismo, el coronavirus, claro, el carácter de urgencia lo da un bichito extraño que sin ninguna intencionalidad nació por ahí y de repente resulta que el cuerpo humano no tiene el sistema inmunológico para defenderse eh, de él como de la misma forma y con la misma eficiencia que muchas otras enfermedades. Tampoco tenemos una vacuna, tampoco tenemos una cura, pero lo más grave de todo es que nuestros propios sistemas de salud resultarán desbordados o ya han sido desbordados en algunas naciones. Bueno, eso no es una coyuntura, pero si hay una coyuntura, si hay un evento que hace emerger toda una constelación social, política, de ideas, de conocimientos, un montón de cosas, y eso, que no es coyuntura, es lo que tiene que darse a pensar la filosofía, y por tanto la filosofía, si bien responde a la coyuntura y si bien es movida también por las coyunturas, no está en la temporalidad de la coyuntura. Pensemos. Zizek dice en su conferencia tres cosas. Dice, la filosofía número uno no es un diálogo. No son los filósofos y las filósofas no hacen filosofía sentándose a filosofar. No se hace filosofía en un café, no se hace filosofía en un coloquio de filosofía. No es que no sirva para nada, es que esas pequeñas intervenciones dan material para pensar, pero el tiempo en el que se piensa no es el tiempo de la instantaneidad. Ese es el primer asunto. Pero dice, si no es un diálogo, entonces ¿qué es? Es una cuestión axiomática, y esto parece tomarlo entero de Badiou. ¿Qué significa que sea una cuestión axiomática? Pues que hay un elemento de decisión que no está apoyado en ningún saber, no está apoyado en una cadena de razonamientos, no está apoyado en ninguna invocación a logos, simplemente es una posición, y esa posición es lo que define una subjetividad. Uh-huh. Eso no quiere decir que la subjetividad inicie las cosas, sino que a partir de algo que le interpela, la subjetividad se posiciona. Y ese tomar postura es lo que podríamos llamar una realidad axiomática que se defiende o que se destaca frente al diálogo, pero al diálogo entendido como bullizo. Aquí piensen mucho que el horizonte sobre el cual están reflexionando Zizek y Badiou es a todas luces Heidegger. Y esto que llaman diálogo, o esto que Zizek está llamando en esta intervención diálogo, o que Badiou llama las situaciones y el saber enciclopédico, no son más que esa situación de término medio y vago, como tradujo Gauss, en la cual estamos nosotros en nuestra cotidianidad. Es decir, en el mundo de las opiniones, en el mundo de la doxa, en el mundo de la televisión, de la radio, de Twitter, de todas estas cosas, en donde se van cociendo y cocinando las opiniones cotidianas del mundo, sus soluciones y lo que debemos hacer. Entonces, claro, yo decía, y bueno, no, a ver, si nosotros preguntamos la filosofía, ¿qué hace? Ofrecer soluciones, no, las soluciones están a la vuelta de la esquina. Uno a eso va a Sanborns, a comprar soluciones. Uno para eso se mete a internet, para buscar soluciones. Es más, Google es la gran instancia que nos regala soluciones. Uno empieza a teclear y Google ya empieza a solucionarnos el problema de poder plantear una pregunta de tal manera que ni siquiera es necesario que sepamos plantear preguntas. Google nos lo anticipa. Y bueno, los libros de autoayuda, los talk shows, los talk shows y los diferentes programas de Desayunando con las Noticias, todo eso son venta de soluciones. Pero lo que hay que hacer es plantear una pregunta, plantear un problema. Eh, entonces, lo que debe hacer la pregunta es destacarse y salirse de este ámbito, digamos, heideggeriano,
del uno, de uno dice, uno hace, uno piensa, uno se imagina, es decir, uno en términos anónimos, cualquiera, cualquier persona, pero no cualquiera como un universal de cualquiera de nosotros, sino cualesquiera. Ujú. Entonces, la posición tanto de Zizek como de Badiou es la siguiente. Hay un mundo, nuestro mundo contemporáneo, si quieren llamarlo nuestra época, que está entre las tenazas de una cotidianidad superflua, no llamo superflua, de una cotidianidad que está colonizada por una opinión ya hecha, por una serie de opiniones que ofrecen soluciones a falsos problemas. Entonces, el punto que quiere resaltar aquí específicamente Zizek es donde hay algo así como un sujeto que a partir de alguna interpelación que no vamos a cifrar en ningún sitio, simplemente por sentirse aludido, aludida una persona, en algún momento reacciona. Y si en ese momento reacciona de una manera singular, y después veremos también universal, entonces podrá plantearse o podrá posicionarse axiomáticamente frente a la situación, es decir, tomar posición y salirse de todo este esquema que después llamará, tomando también el término de Badiou, que a su vez lo toma de Deleuze, que es la síntesis disyuntiva y que aquí lo toma Gillet como falsos dilemas, falsas contradicciones. Muy bien. Entonces, recapitulo. La filosofía no es un diálogo porque no se resuelve de forma presente cara a cara en la inmediatez. Número dos, es axiomática porque requiere una decisión, pero que será no arbitraria, sino que tiene que ver con la posibilidad de escapar de las opciones dadas por el mundo. Y número tres, y este es el siguiente punto donde Zizek mmm, me parece que se atora un poco con la idea de la axiomática, que es la dialéctica. La filosofía también es dialéctica. Ahora, quizá algunas de ustedes se pregunten, bueno, a ver, ¿pero qué la dialéctica en el sentido platónico, incluso hegeliano del término, no es dialógica? No dialógica en el sentido presente, sino en el sentido de polémica, de confrontación de opiniones, de de confrontación, ¿no? Porque si algo hace Zizek todo el tiempo, incluso quizá más que Badiou, sea apelar al escándalo y a la contienda, a la polémica. ¿M? Entonces, hay un elemento ahí que Zizek desde luego asocia con Hegel, pero quizá asocie más con la técnica de Bertolt Brecht. Es decir, con esto que Brecht llama Verfremdung, no, que no es lo mismo que el Entfremdung. La Entfremdung se ha traducido muchas veces como extrañamiento, alienación, que viene de fremd, que es lo extraño, lo extranjero, lo otro, volverse extraño, extrañarse respecto a sí mismo. En cambio, la Verfremdung, que es el procedimiento que utiliza Bertolt Brecht en sus obras de teatro, es suspender por medio de la sorpresa la relación que uno tiene con la obra de teatro para ser devuelto a su situación. Es decir, en vez de que la obra de teatro nos lleve por el buen camino aristotélico de la catarsis, en la cual nosotros nos identifiquemos con los personajes y lloremos y suframos y finalmente salgamos purificados, lo que hace Bertolt Brecht es, en medio de una escena, de repente romper la continuidad de la escena con algún gesto de algún actor. Por ejemplo, el actor, en vez de estar hablando con otro actor, lo que hace es voltearse al público e interrogarlo, e interpelarlo. Entonces de repente uno no sabe si está, si está en la ficción de la obra de teatro o si está en su realidad social o psicológica. Simplemente algo se rompe ahí. Entonces lo que está haciendo Zizek es aquí interponer una alienación, o más bien, para ponerlo en lacaniano, una separación para hacerle frente a una alienación. Es decir, por medio de una obra de teatro que me desplaza fuera de lo real, pero que me puede engañar, yo ejerzo un procedimiento, pongo en acto un procedimiento que lo que hace es sacarme de ahí, pero al final de cuentas no estoy ya ni en el mundo, ni en la obra de teatro, sino estoy en una especie de estado de suspensión, como una especie de poge, si lo quieren ver así,
a partir de la cual yo me puedo cuestionar la propia situación y mi toma de postura o mi falta de toma de postura en el mundo. Y eso me parece que es el sentido dialéctico que puede tener la filosofía de Zizek. Ahora, hay otro elemento también muy importante en la filosofía de Zizek, que es, y esto también lo comparte profundamente con Badiou, que es, a ver, el gran asunto de la filosofía es hoy lograr articular la dimensión de lo singular y de lo universal. ¿Pero qué significa eso? La dimensión universal, desde luego, es esa condición filosófica, o más bien esa condición en la cual la filosofía habla en términos conceptuales, en términos rigurosos, en términos, si los queremos llamar así, racionales y para todos, pero no a partir de la generalidad. La universalidad no es generalidad, no es indiferencia, no es ahí donde todo se aplana. Tanto no son conceptos abstractos, sino también, en buena lógica hegeliana, es aquello que logra articular la generalidad del concepto con la concreción de las situaciones. ¿Mm? Bueno, esa es la parte, eso respecto a la parte universal. Respecto a la parte singular, distingamos singularidad de particularidad. La particularidad es lo que a mí me interesa de acuerdo a mis identificaciones, a mis creencias, a mis deseos, a mis necesidades, bla, bla, bla. Y eso puede ser individualmente o pueden ser mis necesidades de grupo o mis necesidades familiares, pero siempre hay un elemento de identificación y un elemento de exclusión, porque es para mí con exclusión de todos los demás. La singularidad, en cambio, es aquello que, bueno, se podrá ver como en Badiou como el acontecimiento o en Zizek a partir de la idea de lo real, pero lo singular es aquello que no se deja simbolizar. O sea, es aquello que no pertenece al saber del mundo, no pertenece a todo el conjunto de problemas a los cuales estamos acostumbrados, a los falsos dilemas y al mercado de soluciones que existen, y por un momento nos colocamos como un punto de excepción. A eso se refiere la singularidad. Es algo que no se deja apresar en lo existente. Por lo tanto, bueno, se parece a los actos revolucionarios, si son verdaderos actos revolucionarios. Entonces, ¿cómo hacer coincidir este acto revolucionario, singular, irrepetible, que se resiste a la normalidad y a la generalización, con la universalidad, que es para todos, para todas, pero que no es, desde luego, generalidad ni tampoco un disolverse de las diferencias? Entonces, todo el punto imposible, si lo quieren ver así, o la exigencia imposible que está en el pensamiento tanto de Badiou como de Zizek, que es plantear un pensamiento que vaya más allá de la posmodernidad, es decir, que vaya más allá de la multiplicación de identificaciones, de la multiplicación de identidades, de la multiplicación de interpretaciones, en el sentido nietzscheano, bla, 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 donde cada quien tiene su diferente apertura al mundo, sus diferentes creencias, sus diferentes ideas, sus diferentes modos de vivir el cuerpo, y entonces que cada quien se rasque con sus propias uñas. La idea es volver a lanzar la pregunta por una filosofía y una experiencia comunista, es decir, de lo común, pero por el otro lado, que no sea una experiencia comunista, fascista, y que pueda hacerle justicia a todas las singularidades evanescentes que tienen lugar en la existencia. Entonces, si lo quisiéramos ver así, eh, Zizek está oscilando entre una posición muy fuertemente existencialista, tiene que ver con el sujeto, su deseo y su verdad, y otra posición ilustrada que le viene de Hegel, de lograr formular esa situación del sujeto en tales términos que no lo coloque como una eterna exclusión o como una eterna particularización, sino nuevamente lo coloque en el centro de una experiencia común. Como, bueno, no sé, pero ahora veremos un ejemplo y trataremos de explicarlo. Bien, entonces, la filosofía, ahora vamos al ejemplo, la filosofía dice Gigi que es un espacio siempre de resistencia, pero resistencia que no es una idea vaga de resistirse como uno se le ocurra.
según su conciencia particular o según su imaginación. Se trata de que la filosofía logra ser filosofía en el momento en el que resiste las opciones eh, y las alternativas existentes. Cuando se nos dice, mira, ¿de qué lado? Mira, no hay más que de dos sopas. O eliges A o eliges B. Lo que, lo que distingue la posición filosófica para Zizek es decir, no, ni A ni B. O decir C, o decir blanco. O cualquier otra cosa que no implique la toma de postura entre A y B. Porque todo el tiempo parece que lo que se nos dice es, ya toma posición, ya toma postura. A ver, ¿estás a favor o en contra? Oh, y como esto, o sea, a ver, ¿estás a favor o en contra de la legalización de las drogas? ¿Estás a favor o en contra del aborto? ¿Estás a favor o en contra de la participación de las mujeres en tales y cuales cosas? Bueno, eh, eso es un falso debate. ¿Mm? Y eso es lo que va a argumentar Jake. Desde luego que a final de cuentas uno en el mundo toma una posición y dice, sí, sí, yo estoy a favor del aborto, pero no por las razones que necesariamente se dicen, ¿no? O estoy a favor de las drogas, sí, pero no por los argumentos que se esgrimen, porque la respuesta demasiado rápida no deja ver el problema que hay de fondo. Entonces, en ese sentido, la filosofía es política porque logra mostrar el punto ciego en el cual se encuentra una sociedad o una situación. ¿M? Entonces, en este sentido, la filosofía es anormal. ¿M? No busca las generalidades ni tampoco busca las soluciones universales, sino al contrario, busca esas situaciones, a ver, busca sí, situaciones universales, pero a partir de nuevos supuestos. Entonces, la filosofía no busca soluciones, sino busca nuevos supuestos. Y por eso se plantea preguntas para ver las bases sobre las cuales está razonando. Entonces, si la filosofía lo que tiene que producir, lo que tiene que hacer es producir extrañeza, entonces la filosofía misma no puede tener un método y la filosofía es siempre extraña. Es un procedimiento extraño que se tiene que vivir con mucha extrañeza porque no tiene lugar. Al contrario, lo que está buscando es mostrar ahí donde no hay todavía lugares, ahí donde no se ha pensado, ahí donde no se han dicho cosas, ahí donde no se han discutido asuntos, ahí donde la sociedad falla o donde la sociedad se está pudriendo. Y por eso hay filosofías y siempre habrá filosofía porque la sociedad no puede ser orgánica. Porque no hay comunidades orgánicas, no hay sociedades orgánicas. Es decir, sociedades sin conflicto, sociedades ideales. Por eso, y la tarea de la filosofía es hablar siempre o poner siempre el dedo en la llaga de una sociedad. Entonces, el ejemplo que yo quiero dar, bueno, los ejemplos siempre tienen que ser polémicos. Entonces vamos a tomar un ejemplo muy reaccionario. En los 60 o en los 70, ustedes todavía en los medios podían encontrarse, bueno, ahora es de facto, pero bueno, entonces ni siquiera de palabra se podía aceptar, se podían aceptar las demandas del movimiento o de los movimientos feministas. En ese momento podría haberse preguntado, ¿las mujeres deben aspirar a puestos de poder? Y entonces, a ver, ¿dónde están las posiciones? Del lado progresista dirían, por supuesto, las mujeres tienen que ser presidentes y tienen que ser médicos y tienen que ser filósofas, y tienen que ser intelectuales y tienen que participar también del poder y tienen que ser CEOs y jefas de grandes compañías. Y ese es el gran discurso que encontramos en las revistas de negocios, en las revistas supuestamente progresistas. Sí, que las mujeres entren a todos los lugares que han sido ocupados históricamente por hombres. ¿Cuál es la posición o cuál sería la posición de alguien de derecha? Es decir, no, no podemos dejar que las mujeres entren porque eso pone en riesgo la estructura familiar, las niñas se quedan solas, se casa, no hay quien los eduque y entonces tienen que salir a no sé dónde a la escuela para que los maleduquen y entonces así se corrompe la familia, que es la célula de la sociedad, se corrompe la sociedad entera, se corrompe por efecto de contagio el Estado y así es como viene la ruina y el apocalipsis de las sociedades, ¿no? Bueno, Um, pero a ver, ¿cómo le contestaría uno al otro? El progresista le diría al derechoso, no, fíjate, es que no te das cuenta de que la familia ya no es la célula de la sociedad y que la idea que tú tienes de familia solamente responde
a un ideal de una familia que probablemente nunca existió, pero supongamos que existió y que ya desapareció. Entonces estás tratando de echar del tiempo, estás tratando de echar el tiempo atrás cuando no te das cuenta que la realidad de la demanda de las mujeres es por participar del poder y en ese sentido tenemos que hacerles caso y ellas tienen que circular por las posiciones de poder. Lo que, lo que el conservador lo que el conservador propondría es que el desorden siempre es más grave que un crimen. El peor crimen para un conservador es el desorden. Es la ruptura del orden existente. ¿No? Ahora, en esto yo creo que hay que poner mucha atención en lo que dice Marx, por ejemplo, en el manifiesto del Partido Comunista, donde marca el hecho profunda, el rasgo profundamente revolucionario del mundo liberal burgués. No es cierto que los conservadores son los burgueses, no es cierto que los burgueses están por una defensa del statu quo social, sino económico, que es muy distinto. Si están dispuestos a sacrificar y a inmolar ideales por la ganancia. Bueno, eh, pero a ver, ¿qué es lo que está...? Tratemos ahora en este momento no de ver quién tiene la razón, sino ver por qué ninguno de los dos tiene la razón y por qué los dos en el fondo representan dos caras de la misma moneda. Y esto es todo el procedimiento gigekiano, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo primero que le podríamos decir qué es lo primero que le podríamos decir al progre? Bueno, que lo que está haciendo no es cuestionar la estructura falogocéntrica del poder o la estructura patriarcal o la estructura de dominación, lo único que está haciendo es decir, dejemos la estructura económica igual y simplemente permitamos que las mujeres accedan a puestos de poder para que ellas tengan también la posibilidad de explotar. ¿No? En otras palabras, en vez de pensar que las mujeres, y no solamente, ¿no? También homosexuales, lesbianas y más recientemente transexuales, transgénero, etcétera, no se trata solamente de mostrar cómo por medio de un imperativo de género lo masculino se ha impuesto sobre lo femenino, sino se trata de ver cómo esa imposición forma parte de muchas otras imposiciones de clase, o sea, económicas, pero también hay otras raciales y hay otras que tienen que ver con los nacionalismos, con la lengua, con la sangre, con la patria, etcétera. Y entonces, bueno, ver qué es lo que hay en común en todas estas estructuras de dominación. ¿Sí? Entonces, cuando el liberal no va suficientemente lejos para cuestionarse sobre la naturaleza del poder y sobre la naturaleza de la libertad, de una libertad posible, entonces lo único que hace es poner a circular un poquito más del poder y darle a las mujeres un poquito más de posibilidad de que ellas tengan la libertad eventualmente, y si lo logran por méritos propios, de explotar. Entonces ahí está la posición del liberal. Ahora, podríamos criticar la posición la posición del conservador diciendo que él está anhelando, que él está defendiendo una posición de un mundo perdido. ¿Mm? Pero, pero también habría que la forma de refutar a la posición de derecha, sobre todo en el caso de Zizek, es dándole la razón. ¿Mm? Dándole la razón en que la derecha, la derecha, si bien dice que hay que defender la familia, por ejemplo, estamos en este ejemplo, si dice que hay que defender a la familia para que no venga el apocalipsis, es porque la derecha acepta que el apocalipsis ya está ocurriendo y que el movimiento feminista es ya el apocalipsis. Por lo tanto, lo que la derecha está diciendo es que el feminismo ya triunfó. Le está otorgando el poder al feminismo de haber roto la estructura familiar, de haber roto las estructuras sociales y le está dando de facto un poder. Entonces, mientras que el liberal está buscando cómo tener efectos, lo que la derecha está diciendo es cómo frenamos y echamos para atrás los efectos porque el feminismo ya triunfó. Entonces, la manera de refutar la posición de la derecha no es diciéndole que está pensando en un mundo perdido, no, sino a refutar
decir que tiene razón, o sea, vamos a refutar vamos a terminar dándole la razón al de la derecha, pero refutando su posición de inicio. Entonces, refutamos su posición de inicio, que es la familia es la célula de la sociedad y hay que salvarla antes de que sea demasiado tarde. Y hay que decir, no, 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 la familia ya está arruinada y lo estás diciendo tú. Pero puesto que la familia está arruinada, entonces hay que tomarlo como algo positivo. Y entonces ahí es donde vamos a la posición liberal y le decimos, ah, pero lo que sucede es que las cosas están arruinadas, pero no suficientemente arruinadas. Y se tienen que arruinar no solo para la derecha, sino también para los liberales. Entonces, el argumento es así. Eh, la derecha tiene razón, pero en contra de sí misma y en contra de la posición liberal. De tal manera que nosotros tendríamos que buscar una posición que sea capaz de ir más allá del conservadurismo y más allá del liberalismo, porque ninguno de los dos se está planteando la situación de fondo, que es la cuestión del poder, la cuestión de quién accede a él, cómo se distribuye y quién circula. Y entonces ahora sí, cuando uno plantea esa pregunta, entonces puede, como Zizek, mostrar las preguntas pertinentes como que sí, hay sociedades, que no hay sociedades ideales, de que el conflicto forma parte esencial del convivir humano, pero que entonces el asunto no es cómo resolvemos el conflicto humano para siempre, ni tampoco cómo lo aceptamos porque no hay nada que hacer, sino cómo resolvemos los conflictos humanos aceptando que hay algo irresoluble dentro de la propia sociedad. Bueno, esta cosa tan rara, esta cosa que es una paradoja o algo que llamaríamos muy a la francesa un imposible, es lo que nos invita a Zizek a pensar. Entonces, traten de pensar en el ejemplo, piensen en otros ejemplos, piensen si esto tiene patas o cabeza o no. Y bueno, el objetivo es que respondan algunas preguntas en la plataforma esta que les envié. Les va a llegar una notificación, se dan de alta, se inscriben y demás. Y ahí, resuelven pues lo que se les pide, ¿no? Y vamos viendo cómo funciona esto. Bueno, les agradezco, muchas gracias por la paciencia y vamos a ir viendo cómo funciona esto. Muchas gracias.